Hola y bienvenidos una vez más a Español sin apuros, el podcast donde hablamos español de manera clara y sin apuros para que todos podamos entender. El día de hoy, antes de comenzar con el tema del que hablaremos, quiero hacer una nota al margen, un comentario, y es que probablemente vayan a escuchar mucho ruido de fondo. Y es que aquí en mi comunidad, en mi barrio, hay muchísimo ruido de motocicletas. Y no sé, siento que a la gente que usa motocicletas les encanta hacer ruido. Tal vez ustedes usen motocicletas y me estén juzgando ahora. No los odio, solamente odio al ruido de sus motocicletas. Pero bueno, habiendo dicho este pequeño disclaimer, comencemos ya con el tema de hoy, el cual es mi camino con los idiomas, la historia completa. Yo, como mencioné en el episodio anterior y como sabrán si son alguno de mis queridos estudiantes, a quienes les mando muchos saludos, soy una persona a la que le encanta aprender idiomas. He aprendido unos cuantos idiomas a lo largo de 16 años más o menos, que yo comencé a aprender mi primer idioma a los 11, casi 12 años. Antes de eso yo no tenía idea de que yo siquiera podía hablar otros idiomas. Pero cuando aprendí el primero me di cuenta de que pues solo era cuestión de quererlo y hacerlo. Mi historia comienza entonces por allá de 2009, cuando entré a la escuela secundaria, que en México existen 3 escuelas principales y ya serían 5 si hablamos de todas las posibilidades. Tenemos el jardín de niños o el kinder, como le llamamos aquí, que pues obviamente es para los niños pequeños. También tenemos la escuela primaria, que es obligatoria. Son 6 años, desde los 6 años hasta los 12 años. Luego tenemos la escuela secundaria, también obligatoria, que va desde los 12 años hasta los 15. Y tenemos la preparatoria o el bachillerato. De igual manera, se supone que es obligatorio. Va desde los 15 hasta los 18. Y luego se encuentra ya la educación superior, que son las universidades, los tecnológicos o estudios similares. Pues bueno, mi historia comienza con la escuela secundaria. Yo entré a los 11 años, entonces ahí fue cuando yo comencé a, a aprender idiomas. Antes de esto no era parte de la currícula aprender inglés. Creo que ahora sí lo es, pero entonces no era obligatorio. Mi profesor quiso ayudarnos un poquito y nos dio unas cuantas clases, pero realmente no eran clases como tal. Así que, pues yo no sabía nada antes de ingresar a la secundaria. Que de hecho, en las vacaciones, entre que me gradué de la primaria y entré a la secundaria, fui a Estados Unidos y recuerdo que una persona, un vendedor, estaba tratando de interactuar conmigo, pero yo no podía entenderle. Entonces, yo, una niña pequeña, chiquita, de ojos grandotes, pues al vendedor le pareció muy gracioso y él, pues se rió de la situación.
lo cual para mí en ese momento fue algo terrible. Yo, la verdad es que me enojé y yo dije, Señor, yo voy a aprender inglés porque nadie se va a volver a reír de mí. Hoy ya pienso en eso y la verdad es que entiendo lo que pasó, entiendo lo que sintió el hombre, pero bueno. Con 11 años, casi 12, en la secundaria, comenzó mi historia con el aprendizaje del inglés, pero no les voy a mentir. El primer año, ese primer ciclo de aprendizaje del inglés, no me fue bien. Y es que, la verdad, la maestra no era la mejor. Para empezar, ella no era profesora de inglés. Ella era química, pero hablaba inglés y bueno, no sé qué pasó, pero ella daba clases de inglés a primer grado. Es una de las peores profesoras que yo recuerdo en mi vida, no solo porque no era buena enseñando, sino porque era una persona desagradable. A ella no le mando saludos, pero bueno, ese año no me fue bien. Después, al siguiente año, llegó a mi vida la maestra Janet. Ella sí, ella fue un amor de persona, muy agradable, pero además era buena enseñando. Entonces yo aprendí muchísimo. Me impresionó tanto porque durante el primer año yo sentía que el inglés era algo muy difícil. Y cuando empecé las clases con la profesora Janet en mi segundo año, me di cuenta de que no, era facilísimo. Entonces sí me tomó por sorpresa ese cambio para bien. Durante este año, no solo la presencia de la maestra Janet me ayudó mucho con mi inglés, sino otro aspecto muy importante, que fue que yo me volví fan de Justin Bieber. Así como lo oyen, yo era... Las fans de Justin se llaman Believers. Yo era muy fan. Yo nunca fui una fan loca, como pueden llamarse o como puede decírsele a algunas jovencitas. Yo la verdad era bastante calmada, pero, y ahí sí lo voy a decir, en mi delirio de adolescente, yo sí pensaba que tenía pues la oportunidad de en algún momento encontrarme con este cantante y pues casarnos, ¿no? Porque él era el amor de mi vida. Pero algo que sí pensé, a pesar de haber pasado por este delirio, no de grandeza, pero bueno, un delirio adolescente, es que yo sabía que nunca iba a funcionar algo entre nosotros si hablábamos idiomas diferentes. Eso estaba claro. Si yo no hablaba inglés, porque obviamente él no iba a hablar español, pues nunca iba a funcionar entre nosotros. Por lo tanto, yo tomé la decisión de que iba a aprender inglés. Y la verdad, yo no hice mucho esfuerzo propio por aprender, pero lo que sí hice fue compaginar mis estudios de la escuela. Todo lo que a mí me enseñaron en la escuela, yo lo relacionaba con música de Justin Bieber. Yo recordaba las entrevistas, yo recordaba los nombres de sus perfumes, de sus canciones, de sus artículos. Todo eso me sirvió mucho para aprovechar lo que yo aprendía de la escuela. Y así, en mi segundo y mi tercer año, me fue súper bien.
Me fue muy, muy bien con el inglés. Yo tenía puros dieces. En México, la calificación más alta siempre es o un 10 o un 100 y luego van bajando. Y en inglés yo siempre tuve dieces. Em, pues, como les digo, yo sí aproveché realmente las clases de la escuela. Yo conozco a muchos que han estado en inmensidad de clases, pero realmente no aprenden. Yo sí. Yo sí aproveché la educación pública mexicana y me fue muy bien. Ya después, mi papá vio que como me gustaba mucho, como me iba bien, como se me daba el idioma, decidió inscribirme a una academia de inglés, donde pues ahí sí se enfocaban mucho en todas las habilidades, en escribir, leer, escuchar y hablar. De hecho, él y yo íbamos juntos durante un tiempo, pero al final él no pudo continuar y yo terminé. Me gustaría decirles que me fue muy bien en el curso, que el curso era maravilloso. Y tal vez sí era muy bueno, tal vez sí era maravilloso. Lo que pasa es que yo ya sabía todo. Porque, bueno, no todo, tampoco. Yo ya sabía muchísimas cosas gracias a mis clases de la educación pública. Entonces, cuando me enseñaban algo nuevo, yo decía, ah, sí, es como lo que aprendí en la escuela. O cuando me enseñaban algo nuevo, es como, oh, sí, como la canción. Yo siempre encontraba relaciones entre las explicaciones y las letras de Justin Bieber o de algunos otros artistas que me gustaban. Siempre fui muy fan de la música en inglés, entonces nunca me faltó contenido de donde aprender. Bueno, cuando terminé esta academia de inglés, yo ya tenía 15 años, ya estaba yo en la preparatoria. En este punto, mm, yo ya no estaba aprendiendo como tanto con la escuela. Todavía tenía clases obligatorias, pero no aprendía demasiadas cosas nuevas, más bien practicaba. Lo, lo que hice durante esta etapa, lo que me resultó más benéfico fue que, por un lado, yo me volví muy fan de ciertas series de televisión. Lo que pasa o la manera en la que funcionan las series en México es que, digamos que hoy es el estreno de, no sé, en esos tiempos yo veía la teoría del Big Bang, The Big Bang Theory, y digamos que hoy es el estreno de la nueva temporada en inglés, en Estados Unidos. Para yo poder ver ese mismo episodio subtitulado al español, yo tenía que esperar al menos 2 semanas. Para mí eso era muchísimo tiempo, no solo porque nunca me ha gustado esperar, ni porque soy una impaciente, sino porque en el mundo del internet es muy fácil encontrarse con spoilers o encontrarse con publicaciones que empeoran tu impaciencia. Entonces yo quería ver mi serie, por lo que tuve que recurrir a, a ver las series en inglés, sin subtítulos, sin nada. Inglés 100% puro. Y de nuevo, no les voy a mentir, no lo entendía todo. La verdad, no entendía mucho, quizás la mitad, pero para mí entender la mitad era la octava maravilla.
era como pensar, wow, estoy entendiendo en otro idioma. Entonces, seguí haciéndolo. Yo ya no esperaba a que aparecieran los subtítulos o los capítulos subtitulados. Yo buscaba en internet los capítulos en vivo o 1 hora, 2 horas después de la transmisión original en inglés. Y así mejoré bastante. Me fue bastante bien. Ya luego de eso, hice lo mismo con los libros. Porque a mí me gustaba mucho, mucho leer. Yo leía muchísimos libros en aquel entonces, pero los libros en español tardaban mucho, mucho tiempo en publicarse. A veces hasta años más allá de la publicación original. Entonces, yo pensé, si pude hacer esto con los libros, si pude hacer esto con las series, ¿por qué no hacerlo con los libros? Y ya, empecé a leer libros en inglés y no les miento. Siempre digo eso, pero es verdad, no quiero mentir, no quiero exagerar. El primer libro fue muy difícil. Entendí la mitad, me sentía un poco perdida. Sí fue frustrante y desalentador, pero al mismo tiempo estuvo bien. Me sentí lo suficientemente bien. El siguiente libro, se los juro, lo leí en un día. Bueno, tal vez 2 tardes. Eso me voló la cabeza porque pasé de no entender todo, de tener muchas preguntas, a entenderlo casi todo, a leer súper rápido y además el libro me encantó. Entonces, pues sí, decidí que iba a continuar haciéndolo y desde entonces leía la mayoría de mis libros en inglés. Todo esto, la verdad es que tanto la música, las series y los libros fueron lo que volvieron a mi inglés en lo que es ahora. Quizás algunos de ustedes no me conocen, no han interactuado conmigo, pero yo doy clases de español y cuando los estudiantes todavía no entienden español, pues yo hablo con ellos en inglés y no tengo ni un solo problema con eso. Nos comunicamos perfectamente bien. Eso quiere decir que yo soy capaz de llevar a cabo mi trabajo en una segunda lengua, en el inglés. Y sí, todo gracias a la práctica que yo puse. Aquí no se termina la historia. Esto es más o menos hasta que yo cumplí unos 17 años, vamos a decirlo. Pero me estoy dando cuenta de que ya se me está acabando el tiempo. Entonces creo que vamos a tener que hacer una parte 2 sobre la historia de mi camino con los idiomas. Pero sí, fueron 5 años en los que primero yo tomaba clases normales, clases de la escuela, y luego pasé a consumir un montón de contenidos para nativos. Algo también que olvidé mencionar fue que descubrí que en las series en inglés existe algo llamado closed captions, que literalmente son subtítulos con la transcripción de lo que se está diciendo en el programa. Y allí fue cuando finalmente me encontré en el paraíso. Al principio, viendo televisión sin subtítulos, entendía poco. Después aprendí un montón gracias a los closed captions,
closed captions. A veces es difícil ir de inglés al español, del español al inglés. Pero sí, con esta herramienta mejoré muchísimo con los libros, con la música. Hice muchas cosas, no solamente esto, pero la mayoría de mis métodos de estudio con el inglés se volvieron prácticos. No tanto estudiar gramática, no tanto practicar académicamente con libros y oraciones, sino más bien vivir en el idioma, disfrutar el idioma, practicarlo como se supone que se debe practicar, existiendo en el idioma. Solamente llegué a hablarles sobre cómo aprendí inglés. En una siguiente parte les hablaré de todos los demás idiomas, pero la verdad es que sí, el inglés es el segundo idioma con el que me siento más completa, más conforme, y este fue más o menos el camino que yo tomé. Todavía existió un paso más que fue fundamental para yo lograr ser la persona que soy hoy en este idioma, pero una vez más, eso se los cuento en la parte 2, porque en la línea del tiempo todavía no pasa. ¿Qué más les puedo contar sobre mi inglés? No sé. Bueno, creo que esto es todo sobre este primer idioma en mi vida. El que sentó las bases, los precedentes y me demostró que sí se puede ser bilingüe, sí se puede aprender una segunda lengua y que no es tan difícil como yo pensaba. Una vez más, en un siguiente episodio les contaré la historia de otros 3, 4 idiomas más que han estado conmigo en mi vida, pero por ahora me despido de ustedes. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que mi voz haya sido de su agrado y los espero en una siguiente edición el próximo miércoles a partir de las 8 a.m., tiempo de la Ciudad de México, en Spotify y YouTube. ¡Hasta la próxima!